¿Quiénes están alegres esta noche? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Acompáñenme. Gloria a Dios. En el libro de Marcos. A veces tengo apuntes en la Biblia y cuando vengo a ver ya están todos pintados. ¿De qué era, muñequito? Gloria a Dios. Marcos. Gloria a Dios. Marcos capítulo capítulo 2, por favor. Marcos capítulo 2, versículo 1. Gloria a Dios. Versículo 2. Versículo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Gloria a Dios. Para que todos lo leamos, para que lo encontremos, lo leamos juntos. Ven, hermano. ¿Todos lo tenemos, hermano? Amén. Leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Hasta ahí seguimos en un ratito leyendo el reto. Así que ayúdenme a orar, hermano, en el nombre de Jesús, por favor. Gracias, Señor, bendito Padre. Y decimos, mi Dios y Padre Santo, Señor, te damos gloria y honra por la palabra que hemos leído en esta noche, Padre amado. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Que sea usted hablándole a cada hermano presente, incluyéndome a mí también, Padre del cielo. Porque aquí todos tenemos necesidad, Padre Santo. Tenemos necesidad de tu presencia, tenemos necesidad de tu Espíritu Santo, tenemos necesidad de ti cada día, Padre Santo. Y yo le doy gracias por cada hermano presente, de los que están aquí en este lugar y de los que escucharán por las redes, Señor. Gracias desde ahora le doy, Padre Santo, por la oración, gracias por la súplica, gracias por todo, Padre amado. Porque usted es el único que lo hace, Padre Santo. Por eso la gloria y la honra es suya por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a leer el versículo que acabamos de leer. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mire, algo me llama la atención siempre de Jesús. Cuando Jesús llegaba a un lugar, él primeramente empezaba a predicarle la palabra. Y él entendía y sabía algo, que la fe de la persona venía cuando él le predicaba el mensaje. Cuando él le predicaba el mensaje, las personas estaban atentas, escuchando. Él había momentos que había personas que podían estar cerca de un río o de un lago y le empezaba a hablar de pescado, porque habían pescadores que conocían acerca de los pescados. Estaba a veces en otro lugar y estaba en el campo, y habían personas que trataban con animales, apacentando animales, y le hablaba de ovejas, le hablaba de ganado. Y en otro momento habían personas que eran sembradores, y él usaba parábolas de sembrar, de semillas. ¿Para qué? Para que todas las personas que estuvieran allí entendieran y fueran edificados por la palabra. Jesús, cuando llegó a Capernaum, llegó a su casa, o llegó a la casa, no dice si era casa de él o casa de otra persona, no lo dice ahí. Y inmediatamente él llegó, que la persona en Capernaum pertenecía a Galilea, o pertenece a Galilea. Cuando Jesús llegó a esa casa, a Galilea, en Capernaum, la multitud inmediatamente fue donde él estaba. Si usted se fija, ¿por qué la multitud fue donde él estaba? Porque tenían necesidad y querían escuchar palabra de vida eterna. Ellos sabían, en ese lugar habían fariseos, habían escribas. Ellos no seguían a los escribas ni seguían a los fariseos. Y muchos de los escribas y los fariseos tenían celo
de Jesús. Y había momentos que incluso ellos decían que Jesús era un hombre pecador. Que Jesús, en muchas ocasiones, decían que Jesús tenía demonios. Que los milagros que Jesús hacía no lo hacía por él, sino por el príncipe Beelzebú. Y Jesús eso nunca lo desanimó. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que los milagros que él hacía no pertenecían a los demonios, sino a Dios. Y él sabía que no era un hombre pecador. Que otros dijeran que él era, no significaba que lo fuera. Hay personas que podrán hablar cosas negativas, mucho positivas, podrán hablar muchas cosas y saldrán y dirán muchos rumores de un cristiano, pero todo lo que diga no tiene que decir que sea verdad. Amén. Cuando usted lee la Biblia, incluso de Saulo se levantaron falsos testigos, con Esteban se levantaron falsos testigos, con Jesús se levantaron falsos testigos, con los apóstoles se levantaron falsos testigos. ¿Por qué? Porque hay personas que son falsas aún escuchando el evangelio de Dios. Cuando Jesús venía y empezaba a predicar la palabra, habían personas escuchando. A muchas personas no les gustaba lo que escuchaban ahí. ¿Por qué no les gustaba? Porque confrontaba la situación que ellos estaban. A otros les gustaba cuando Jesús predicaba, aunque lo confrontara, entendían que lo que Jesús predicaba era por el bien de ellos. El miércoles le estaba hablando acerca de aquella mujer que era pecadora, que llegó a donde Jesús. En este caso, no es una mujer pecadora, sino un hombre pecador que fue donde Jesús. O mejor dicho, que fue llevado. Mire, cuando Jesús predicaba, hablaba del reino de los cielos. Y si hay un reino de los cielos, hay un rey, y el rey es Jesús. Cuando Jesús venía predicando a la tierra, venía trayendo un evangelio de esperanza, un evangelio de misericordia, un evangelio de perdón, un evangelio de restauración, un evangelio para los necesitados, los perdidos, los desechados, los despreciados. A eso fue que Jesús verdaderamente vino a buscar. Porque él mismo lo dijo: no vine a buscar sano, sino vine a buscar enfermo. No vine a buscar salvo, sino vine a buscar perdido. Amén. Y cuando él predicaba esa palabra de misericordia, los pobres, los despreciados y los desechados decían: esto es lo que nosotros necesitamos. Ellos eran despreciados en la sinagoga, muchos de ellos. Habían personas pecadores que ni siquiera a la sinagoga podían entrar. Entonces la sinagoga andante salían de ellos. Gloria a Dios. Cuando hablo de la sinagoga andante me refiero a Jesús. Amén. Mire, mucha de esa gente no podían entrar a aquel lugar. Por eso te encuentras que Jesús predicaba en los campos, que Jesús predicaba en las orillas del río, predicaba en la montaña, predicaba en todos los lugares, específicamente donde tuviera la necesidad. Cuando Jesús llega a la casa, ahí esa casa que llegó, la multitud se agolpó en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Adentro estaba lleno y afuera ya no podían entrar a la puerta, ya no podían entrar por la puerta. Y dice la palabra de Dios, y le predicaba la palabra. Porque cuando Jesús vio esa multitud, mire, si un doctor entra a un paciente por emergencia y el paciente se está muriendo, ¿usted cree que el doctor va a empezar a hacerle chiste? Y va a empezar a bromear con él, a jugar con él. No, si se está muriendo, él tiene que atenderlo de emergencia, porque se está muriendo y sabe que si se descuida y empieza a hacer lo que no tiene que hacer, ese paciente puede morir. Cuando Jesús, llegaban personas donde Jesús no empezaba a bromear ni a hacerle chiste a ellos, sino empezaba a predicarle la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía que la fe venía por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Es lo mismo que con los discípulos. Cuando los discípulos salieron a predicar, o Jesús lo envió y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y después que tú anuncies eso, empieza a hacer milagros y prodigios. Y los enfermos sanarán, los muertos resucitarán. Y aún si hay una persona en pecado, vendrá a los pies de Jesús. Amén. Mire. Y le empezó a predicar la palabra. La multitud que estaban allí estaban escuchando la palabra de Jesús. Todos estaban tranquilos, todos estaban calmados. Mira, me llama la atención algo de Jesús. Cuando usted lee la Biblia acerca de Jesús, Jesús no era un predicador emocionista para emocionar a la gente. Amén. Amén. Usted no encuentra que cuando Jesús predicara, denle un aplauso. No. Les digo por qué. Porque muchas veces dentro de la misma iglesia evangélica se llaman desorden en medio del mensaje. No sé si me entienden. Hay predicadores que si ven el pueblo tranquilo, se turban. Ey, ¿qué pasó? No están alabando. Ey, es mejor que escuchen. Cuando están escuchando, están prestando atención. Si un profesor está dando clase y hay uno haciendo ruido allá atrás, una cosa es alabanza, otra es ruido. Y hay uno haciendo ruido allá atrás, el profesor para la enseñanza y manda a callar al que está haciendo ruido. Porque va a estorbar a los otros. Amén. A veces hay personas que aplauden por emoción.
Se sienten emocionados y a veces ni siquiera entienden el mensaje. Es mejor cuando el pueblo está callado porque está prestando atención a lo que se está hablando. Gloria a Dios. Mire, y dice, entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Cómo eso para ese paralítico y esas 4 personas le llevaron a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevaron a la sinagoga? ¿Por qué no lo llevaron al templo? ¿Por qué se lo llevaron a Jesús? ¿Qué escucharon de Jesús que le dio la fe a esa persona de llevarle ese paralítico allá? La palabra. Escucharon la palabra y vieron. Miren, cuando usted lee el capítulo 1, versículo 22, dice en el 21, lo voy a entrar. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra. Y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Porque los escribas hablaban, pero no había una manifestación del poder de la palabra. Jesús era diferente, porque la palabra que él hablaba no la hablaba de él, sino del Padre que lo envió. Amén. Amén. Mire, cuando Jesús predica, mejor dicho, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, todo habla acerca de nuestro Señor y Salvador. Cuando Dios llama a un pueblo o llama a una persona, llama a Abraham, lo que le dio fue promesa de palabra. A nosotros, Él nos dio promesa de palabras. Y la palabra la escribió. ¿Para qué? Para que no se nos olvidaran. Yo le puedo dar una palabra a usted y se le puede olvidar hoy si no la escribe. Amén. Pero la está escrita aquí. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Amén. Que cuando usted esté pasando una situación X, usted no tenga que ir a otro sitio, sino aquí. Gloria a Dios. Porque aquí está la fuente para su necesidad. Si está pasando por tribulación, aflicción, desesperación, lo que esté pasando, aquí está su respuesta. Problema familiar, aquí está su respuesta. Cualquier tipo de problema, aquí está su respuesta. Mire, cuando Dios, para entrar en el mensaje, porque el tiempo a veces se va rápido, en el capítulo, en Génesis 12, cuando Dios llama a Moisés, Abraham, que llama a Abraham, le da una promesa: sal de la tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Y te haré padre de multitud. Tiene una mujer estéril y tiene 70 años. Y te haré padre de multitud. Aquel hombre escuchó y obedeció. Se movió por fe. ¿A qué? A la palabra que escuchó. Él no había visto la tierra ni sabía dónde estaba la tierra, pero escuchó y creyó y se movió. Cuando Dios llama a Moisés y le dice: hey, ven, yo te llevaré a la tierra, aquel pueblo yo lo libertaré, a ti te usaré por instrumento, parafraseando, a ti te usaré por instrumento. Moisés recibió la palabra y ¿qué hizo? La creyó. No le dieron una palabra escrita, sino hablada. Esa palabra, cuando entró en el corazón de Moisés, él la creyó y él sabía que no había diablo que se le parara al frente mientras creyera y estuviera conforme a lo que Dios le dijo. Amén. Amén. Mire, porque a veces en muchas iglesias hay tanto problema, en familia hay tanto problema, porque a veces no creen a las palabras que Dios le da. Se sustentan viendo más el mundo, lo físico, lo palpable, que viendo lo que Dios le dijo. Mire, le voy a dar un ejemplo claro. Cuando Moisés, Dios con la mano poderosa, Moisés saca aquel pueblo de esclavitud y lo lleva por el desierto. ¿Qué manifestación de aquel pueblo encontramos? Hey, Moisés, danos agua. Moisés, danos comida. Moisés, hey, la ropa. Moisés, siempre, ¿cómo empezaron? Siempre renegando, viendo la gloria de Dios en su vida, pero en su corazón no había fe para creer al Dios que le suplía. Amén. Si usted encuentra hoy en día en las iglesias, en muchas iglesias, ¿qué es lo que usted encuentra? Pueblo que se queja. Pueblo que no cree. Pueblo incrédulo. ¿Por qué? Conociendo la palabra, pero no tienen fe para creer. Y cualquier tormenta se hunden, porque no tienen fe para creerle lo que Dios dijo. Miren, aquel pueblo, ¿cómo terminó? Pereció en el desierto. ¿Por qué pereció en el desierto? Porque no creyó lo que Dios le dijo lo que era. ¿Cuántos saben que Dios verás? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico
que era cargado por 4. Mire, Jesús entró a la casa. Cuando entró a la casa, la noticia se corrió en Capernaum. Se dijeron, hey, Jesús está en casa, Jesús está en casa. Aquí habían 4 personas con un amigo paralítico. Le dijeron a aquel amigo, hey, Jesús está en casa. ¿Es de quién? De aquel que tanto te hemos hablado, de aquel que resucita muertos, aquel que sana a los enfermos, para aquel que no hay nada imposible. Y aquel hombre creyó. Siendo paralítico, creyó. ¿Usted sabe por qué creyó? Porque él entendió que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y quiera aún más, todo es posible para el que cree. ¿Quién lo dijo? Y aquel hombre le dijo, habrán dicho, paralítico, hey, ¿tú crees? Dijo, claro que yo creo. Y ustedes 4 también creemos. Agarraron a aquel hombre en camilla. ¿Para dónde lo llevan? Para donde Jesús. Mano, ¿usted ha sabido que de alguien que lleva a Jesús y cree en Jesús, vuelve como fue? Gloria a Dios. ¿Alguna vez escuchó de alguien que fue donde Jesús creyendo y volvió como fue? Miren, un centurión. El centurión mandó en una y en otra ocasión él fue. Y fue y se le paró a Jesús de frente. Y le dijo, oye, yo soy un hombre de autoridad y tengo siervo en mi casa. Y si le digo a aquel ve, va. Y si le digo a aquel anda, él anda. Y si le digo a aquel a esto, él lo hace. Mas tú, di la palabra. Él tenía autoridad en el mundo físico. Pero en el mundo espiritual no puede hacer nada. Tenía autoridad para mandar a una persona a hacer algo, pero no tenía autoridad para sanar a uno. Porque la autoridad que él tenía había sido delegada por un hombre. Pero la autoridad que Jesús tenía no había sido delegada por ningún hombre, sino por Dios. Y la autoridad que nosotros tenemos no ha sido delegada por hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y a quién se la dio? ¿A quién se la dio? Mire, le voy a explicar algo. Usted sabe que cuando aquel pueblo en Egipto y cuando nosotros estábamos en esclavitud en el mundo o en Egipto, para hablarle más fácil, cuando aquel pueblo estaba en esclavitud, los capataces que estaban a cargo de ellos los maltrataban con vara y con palabra. ¿Sabían? Los maltrataban con vara y con palabra. Le decían, ustedes no sirven, para nada ustedes sirven, ustedes son esclavos, ¿para qué ustedes van a servir? De aquí ustedes se van a morir, en este tipo de vida ustedes se van a morir. Y hay predicadores que aún hacen lo mismo. ¿No me entendió? Hay predicadores que son capataces dentro de la iglesia. Todavía no me entendió. Usted sabe que hay esposos que son capataces dentro de su casa. Y esposas que son capataces dentro de su casa. Aún con sus hijos. Tú no sirves, que tú no vales nada. Son capataces. No sé si me entienden. Aquellas personas tenían esclavos, pero eran hijos de promesa. Esclavo, hijo de promesa. Y habían personas que estaban por encima de ellos y lo trataban como ellos querían y como le diera su deseo. Amén. Miren, a veces hay cosas que no dice y la persona a veces la entiende, pero voy a entrar el mensaje para que Dios se glorifique. Entonces vinieron a uno trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, mire, aquí había un obstáculo. Y el obstáculo era grande. El paralítico no podía caminar. Estaba en una camilla. Y habían 4 personas que querían llegar donde estaba Jesús. Pero no podían. Había obstáculos en el camino para llegar a su milagro. Pero ellos no se enfocaron en lo que veían, sino en quien creían. Miren. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Hermano, imagínense la unidad que había entre esos 5 personas. Los 4 miran por todos los lados y el paralítico quizá mirando, ¿y por dónde lo vamos a hacer? No hay forma de entrar a la casa, una sola puerta está llena de personas, ¿por dónde entramos? Uno de ellos habrá dicho, ¿y el techo? Y el paralítico habrá dicho, ¿y si te cae mejor me resucita? Miren, lo bajaron, se lo pusieron al frente de Jesús. Jesús estaba predicando. Oiga, y para Jesús de tener un mensaje, el caso era tremendo. Para Jesús de tener un mensaje, el caso era tremendo.
Había que tener fe la persona que había llegado. Jesús miró al paralítico, no, lo miró a aquellos 4. Usted sabe que, miren, antes de yo salir, yo escuché que un familiar del hermano estaba en el hospital. Si él está aquí intercediendo, Dios hace el milagro allá. Yo paré en el centurión. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? Me di la palabra. Yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y lo que tú digas va a ser hecho allá. ¿Cómo se va a hacer? Yo no sé ni quiero saber, pero sé que se hace. Estamos aquí todito ahora. El hermano está aquí. Mire bien el buen lugar que el hermano cogió para tener un momento así. ¿Y qué es lo que él tiene que hacer? Pedirle a Jesús que diga la palabra. Si Jesús no está aquí para decirle, que la diga a él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Lo único que si no la usa, no le funciona. Levantó su mano hacia él y dijo, Señor, en el nombre de Jesús lo creo. Bendita será tu simiente y creo que está sano allá. Levanto mi mano en el nombre de Jesús, lo creo y lo confieso. Hermano, y usted mire, le voy a explicar algo. Que a veces hay personas que se ora y no recibe su milagro por lo siguiente. Una vez yo escuché un testimonio de un hombre. Él de repente su boca se le viró. Se le viró. Y las personas empezaron a burlarse de, mira, tu boca se viró. Dijo, empezó a hablar. Y pudo hablar bien. Le dijo, no te preocupes, yo sé para dónde voy a ir. Fue al culto. Cuando fue al culto, estaban predicando y él estaba pendiente del mensaje. Él sabía lo que iba. Cuando terminó, fue de predicador. Le dijo, ora por mí, que mira lo que tengo. Está bien. Le puso la mano en el nombre de Jesús. Vete, que está sano. Con la boca torcida. Salió y se fue a su casa. Cuando fue a su casa, se sentó en la mesa. Y eso, yo estoy sano. Ellos estaban viendo una persona con la boca virada. Él estaba viendo un sano. Los que estaban en la mesa se empezaron a burlar de, mira, di que. Digo, no, lo que pasa es que ustedes no creen lo que yo creo. Ya han recibido al que yo he recibido. Yo lo creo y lo tengo. Pero ¿cómo tú puedes decir que lo tienes si no lo es que no es por vista? Y eso es lo que a veces hay cristianos que no entienden, que no es por vista. Usted no se mueve por lo que siente, sino por lo que cree. La persona que se mueve por lo que siente y por lo que ve es un Tomás dentro de la iglesia. Que tiene que ver para creer. Yo no tengo que ver para creer. Yo creo y veo. Y se burlaban. Le dijeron, tranquilo, yo estoy sano. Pero ¿cómo tú vas a decir que tú estás sano? Yo confieso lo que creo. No deje que nadie le mueva lo que usted cree. Si usted cree conforme a la Escritura. Recuérdese, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay alguien que cumple su palabra, es Dios. Amén. Mire, si hay alguien que no hay impedimento para cumplir su palabra, si usted cree, es Dios. Amén. Si usted no lo cree, lea la Biblia, que ahí su fe va a aumentar. Y aquel hombre se acostó. Cuando se acostó el otro día, su boca derechita. Oiga, derecha, sin ningún problema. Oiga, derecha. Otro testimonio que escuché fue de una señora ciega que su hija la llevó a una campaña. Mire, yo no iba a hablar de nada de esto. Dios sabe cómo hace su cosa. La llevó a una campaña. Cuando la llevó a una campaña, la hija llevó a su mamá que estaba ciega. Fue un sábado y el lunes iban a sacar a la mamá de la casa, la familia, porque debían como 7 meses de renta, lo iban a botar de la casa. Y cuando llega con la mamá al culto, el evangelista oró por ella. Tú estás sana, le dijo, vete confesando tu victoria, vete confesando tu sanidad, tú estás sana. El evangelista lo dijo, ella estaba ciega. Creyó, salió caminando, diablo, estoy sana, en nombre de Jesús te reprendo, diablo, estoy sana, lo creo. Pero tú no ves nada, pero estoy sana, lo creo. El evangelista lo dijo y su palabra lo dice también, lo creo. Y salió caminando ciega. Ciega, ¿por qué? Porque a veces hay personas que se oran y afuera le sienten síntomas. Mira, Dios no hizo nada, le creyó el síntoma y no la palabra. Resistía al diablo. ¿Lo dijo yo? No, lo dice su palabra. Hay milagros que no son instantáneos. Ciego, vete. ¿Usted cree que es centurión? Sí, pero ciego, vete. Se fue ciego. Caminó, lávate del estante si no ve. Fue, se lavó y vio. Mira, aquella mujer se acostó. 7 meses que debían la renta, ya le iban a echar el lunes, fue un sábado, se acostó, llegó domingo. Cuando llegó el domingo, aquella señora sana, tenía como 17 años ciega, sana. Hermano, sana. Y la hija se levantó, le dijo, pero mamá, ¿qué pasó? Le dijo, no, yo te estoy haciendo desayuno. Tantos años no te puedo hacer desayuno, te estoy haciendo uno hoy. Escúcheme. Y de repente la hija dice, Señor, pero si tú puedes hacer un milagro así, ¿cuánto más tú no puedes hacer para ayudarnos a pagar esta renta? La llamó el ratico una persona que tenía como 10 años, que a la mamá le debía un dinero. Y le dijo el Señor, págale y dale de más.
Y esa misma noche la señora que le debía dinero se había reconciliado con el Señor. Y el Señor le dijo, tú tienes que pagar porque tú debes. Llamó a la mujer, le dijo, hey, al total eran como $10,000 que le debían. Se lo pagó todo, pagó la renta. Se quedó con dinero de más. ¿Quién le hizo eso? Gloria a Dios. Aleluya. Mire, lo que pasa es que a veces vivimos un evangelio de microondas. Queremos meter la cosa y que salga ratico. Las cosas de Dios no funcionan así. La Biblia dice, conforme a tu fe, te será hecho. Mire, si algo tiene que entender el cristiano es que tiene autoridad. Mire, hasta que el cristiano no entienda que tiene autoridad, no pasa nada. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, lo pongo un testimonio. Para seguir con el mensaje, mi esposa está para allá atrás. Hoy es sábado, domingo. Como el martes, yo lo estaba hablando con el hermano Brian también. El sábado de la otra semana, yo estaba orando. Y creo que el sábado cuando estaba predicando, le dije que estaba orando por la hermana, no sé si se acuerdan. Que estaba orando y que Dios iba a hacer algo. Y el sábado llegué a mi casa y llegué contento, hablando con mi esposa. Mira, y el domingo más contento. Y el lunes brincaba y saltaba. Y le dije a mi esposa, en cualquier momento se va a reconciliar. Está ahí atrás, se lo puede preguntar a ella. Y el miércoles cuando venía para el culto, mire, feliz, contento, no se imagina. Contento, feliz, gozoso. Y cuando pasó al frente, usted no sabe la alegría y el gozo que yo sentí en mi corazón. Mire, usted no lo sabe. Llegué a mi casa, oiga, dándole gracias a Dios. Y cuando le conté a mi esposa, más se gozó. Le digo porque hay milagros que usted no lo necesita ver. Usted solo tiene que esperarlo. Oiga, para Dios no hay nada imposible si usted cree. Hay padres que ahora mismo no tienen su hijo aquí, pero no pueden dejar de creer para ver lo que creen. Está bien. Miren, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho al que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son. ¿Usted cree que ese paralítico fue a que le perdonaran los pecados? Él fue buscando una sanidad. Pero para que entendamos algo, la salvación y la sanidad vienen juntas. Es un ave, una paloma que vuela con 2 alas. Usted puede poner la alabanza, la predicación, vuela con la salvación y la sanidad. Cuando una persona viene al Evangelio de Jesús y recibe al Señor como su Salvador, tiene derecho inmediatamente a la sanidad. Hey, no está bien darle los pan de los hijos a los perrillos. ¿A qué se refería? Cuando habló con aquella cananea, ¿a qué se refirió la sanidad? Pan. ¿Quiénes han comido de ese pan aquí? Él dijo, hey, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Este es mi cuerpo. Y cuando le dio el vino, el jugo de uvas, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada para perdón de pecado. Si la sangre es perdón de pecado, ¿el cuerpo para qué? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, ni siquiera con su boca. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hermano, ellos no sabían ni entendían a quién era que tenían allí. Mire, en todos los cultos y en su casa, Jesús está allí, por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mira, ahora me llega otro testimonio y se lo voy a contar. Creo que fue el viernes que a donde Irán llegó súper malo de la escuela. Amén. Sí, el viernes. Llegó, mire, que entró por la puerta, mi esposa me confesó que vomitó. En la escuela no hizo nada. La pasó, imagínense, a Donarán siempre brincando y saltando, siempre un niño alegre. Y cuando llegó de la escuela, se paró en la puerta y vomitó. Y desde que se vomitó, mi esposa lo bañó, lo acostó en el sofá y le dio leche. Hermano, apagado. Imagínense a Donarán, apagado, tranquilo. Cuando usted lo ve así, algo tiene. Cuando yo llegué del trabajo, le pregunté a mi esposa, ¿y a dónde irán? Lo veo acostado y me dice, no, está malo. Le digo, yo vamos a orar por él. Me dice, Hadassah, yo voy a orar primero. Le digo, vamos. Le puso la mano en la cabeza y empezó en el nombre de Jesús que se sale mañana. Le digo, arréglame eso ahí.
No, ahora. Amén. Eso es el faraón que hacía eso, lo arran en la casa de él. ¿Para cuándo? Para mañana, no, es para ahora. Le dije, no, espérate, párate ahí, así no funciona, es ahora. Ok, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y varias cosas más tuve que ir arreglando en el camino para enseñarle a orar. ¿Terminaste? Sí, vamos a orar los dos por él. Y le puse la mano. Oré y le dije, Señor, gracias. Te reprendo dolor, sea cual sea, en el nombre de Jesús. Está sano. Pasó un ratico brincando y saltando. Gloria a Dios. Mira, mi esposa está ahí, no es mentira, brincando y saltando. Le digo por qué, porque para el que cree no hay nada imposible. Amén. Oiga, no hay nada imposible. No corra cuando usted esté enfermo, su hijo enfermo, su esposa, no corra a botiquía a buscar pastillas, no. Lo que usted confiese, créalo. Usted canta muchas veces en la alabanza, Jesús es mi sanador, y de que no tiene necesidad de pastillas, no. Entonces Jesús no es un sanador, sino la pastilla. Amén. Tiene que creerle a Dios. Mire, le voy a explicar algo. A veces uno habla de esto y lamentablemente a veces hay personas en la iglesia que no le dan importancia a lo que uno está hablando. Amén. Mire, para el que cree no hay nada imposible. No sé si la mamá suya es cristiana aún. No, ok, le voy a dar un testimonio. Mi papá era católico. Escúchame, y no lo digo para no, simplemente un testimonio. Mi papá era católico y de repente en la esquina del parque había una campaña. Estaba lleno de personas ahí. Él tenía problemas de la próstata. Y pasó y escuchó que el evangelista que estaba ahí iba a orar. Y él dijo, Señor, se puso la mano, para ti no hay nada imposible, yo creo que tú me puedes sanar. Oiga, allá parado. Y dentro de esa campaña habían gente que estaban enfermos también y salieron igual porque no creyeron. Pero él estaba parado lejos allá y se puso la mano. Yo creo, Señor, que me puede sanar. Y él dice, testificándome en la casa, porque ni pasó allá, que sintió como un biturí que le cortaban. ¿Usted sabe cómo llegó ese hombre a la casa? Sano. ¿Usted sabe por qué? Porque creyó. A veces pueden venir personas de otro lugar inconversos y llegan a la iglesia y creen al mensaje y Dios los sana. Y creen el mensaje y Dios los salva. Pero a veces hay personas que son vegetores en la iglesia y no creen a lo que se predican, porque piensan que por el tiempo que tienen son salvos, y no es así. La Biblia dice que los postreros serán ¿qué? Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Hermano, mire, estas personas que estaban allí, los fariseos y los escribas, estaban escuchando la palabra. Pero esas personas no escuchaban la palabra para aprender de Jesús y venir a Jesús, no. Escuchaban la palabra para ver en qué fallaba Jesús, para juzgarlo, para condenarlo y para señalarlo. Ellos no estaban esperando que la palabra que se predicara fuera para beneficio de ellos. Y lo grande es que esas personas tenían necesidad. Bueno, que una persona tenga mucho conocimiento de la Biblia no quiere decir que no tenga necesidad de ella. ¿Por qué? Porque uno va creciendo en el Evangelio. Uno cada día va conociendo cosas que uno no sabe, va aprendiendo en el camino. Amén. Pero si uno llega a la iglesia y se viene a dormir, ¿cómo usted va a aprender? Amén. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho? ¿Qué es más difícil? ¿Y qué es más fácil? Los pecados usted no lo ve. Cuando los pecados le son perdonados a una persona, usted lo cree. No lo ve, pero lo creyó. Eso es fe. Mire, si aquí hay un puente y usted tiene que pasar en un vehículo, usted cree y tiene fe que el vehículo va a pasar por el puente y el puente no se va a caer. Usted no sabe quién lo hizo. Usted no sabe si ese puente tiene defectuoso. No, usted tiene fe que va a pasar. Amén. Eso es fe. ¿Me entendió? Eso es fe. Es lo mismo la palabra. Hermano, mire. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano,
Cuando Jesús dijo eso, imagínese el silencio que había allí. Hermano, imagínese, usted tiene un culto y trae una persona paralítica que usted lo conozca, y que se ore por él y salga brincando y caminando. ¿Cómo saldría usted? Hermano, mire. Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa así. Cada milagro que Dios hace es para gloria de Él. Cada milagro que Dios hace es para que su nombre sea glorificado. Todo lo que Dios hace no es para gloria del hombre, sino para gloria de Dios. Mire, le voy a explicar algo. Si esto fue escrito, que el Espíritu Santo quiso que se escribiera, ¿usted sabe por qué fue? Para que creyéramos. Que si Dios pudo levantar a ese paralítico, pudo levantar a un Lázaro de 4 días, Él lo puede hacer con usted, no importando la situación que usted esté. Cuando Jesús predicaba de salvación, Él no le importaba qué tipo de persona fuera, siempre y cuando fueran a Él no hacía acepción de personas. En estos tiempos igual, si un homosexual viene a Jesús, Él con los brazos abiertos lo recibe. Y no le pide, oiga, puede venir hasta con ropa de mujer, Él aún así lo recibe con más gusto. ¿Sabe por qué? Porque no está mirando en ese momento el de afuera, sino el de adentro que necesita salvación. En esta noche no sé en qué condición usted llegó aquí. No sé cuál sea su necesidad. Pero si algo le digo, Dios se la puede suplir. Y para Él no hay nada imposible. Levánteme la mano. ¿A quién cree que para Jesús hay algo imposible aquí? ¿Quién sabe que para Jesús todo es posible? Mira, alguien que se quiera reconciliar esta noche. O alguien que necesita oración esta noche. Hermano, mire, le voy a explicar algo. Jesús no es religión. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque no es religión, sino es poder de Dios para salvación. En el evangelio los muertos resucitan espiritualmente y físicamente. En el evangelio los ciegos ven, los sordos oyen. Para el evangelio no hay nada imposible para aquel que cree. ¿Alguien que necesita oración esta noche? Jesús dice: el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Son palabras y promesas de Dios, no de hombre. Amén. Hermano, ¿alguien más que necesita oración? Gloria a Dios, Padre bendito, el poder para sanar. Hermano, le voy a decir algo. Cuando alguien pasa al frente que necesita oración, es porque cree que Dios lo puede hacer. Amén. Oiga, y si la persona cree, ¿cuánto más Dios que dio su vida? Así que si nadie más quiere pasar, por favor, ayúdenme a orar, que hay necesidad de su oración. Misericordia, Padre eterno. Misericordia, Señor. Cierra los ojos, hermano. Misericordia, Padre bendito. Gloria a Dios. Glorifícate, Padre, en esta hora. Dios, en el nombre de Jesús, Padre, yo creo que es tu nombre. Creo que usted es milagro, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Oh, Santo, en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús. Poderoso Rey de gloria, poderoso Rey de misericordia. Tenga misericordia, Señor amado. En el nombre de Jesús.